La vieja casa se alzaba solitaria, envuelta en sombras. Era una estructura imponente, con su fachada desgastada por el tiempo y la naturaleza reclamando su espacio. Las paredes, alguna vez orgullosas, ahora estaban cubiertas de musgo y grietas, como cicatrices de un pasado olvidado. Un sudario tejido con años de secretos y susurros de terror. Las telarañas colgaban como cortinas, y el polvo se acumulaba en cada rincón, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse en este lugar. Sus ventanas, como ojos vacíos, miraban al mundo. Ojos que habían visto demasiadas cosas, que habían presenciado historias que nadie se atrevería a contar en voz alta. Al borde del césped descuidado, casi tragado por la hiedra, había una puerta. Una puerta que parecía susurrar promesas de secretos ocultos y misterios sin resolver. Una puerta que había permanecido cerrada por generaciones. Cerrada con un candado oxidado, como si el mismo tiempo hubiera decidido que lo que estaba detrás no debía ser liberado. Una puerta que susurraba cosas prohibidas. Susurros que se mezclaban con el viento, creando una sinfonía de miedo y curiosidad. Era un elemento fijo en las leyendas locales, esta casa. Una casa que todos conocían pero que nadie se atrevía a visitar. Un lugar que inspiraba tanto temor como fascinación. Historias transmitidas de generación en generación. Historias de noches oscuras y ruidos inexplicables. De figuras que se movían en las sombras y de voces que susurraban en la oscuridad. Historias susurradas en voz baja. Susurros que se compartían en reuniones familiares, alrededor de la chimenea, cuando la noche era más oscura y el viento aullaba afuera. Historias que hablaban de una oscuridad que residía dentro. Una oscuridad que parecía tener vida propia, que se movía y respiraba, esperando el momento adecuado para revelarse. Una oscuridad que estaba sellada detrás de esa puerta, una puerta que nadie se atrevía a abrir por miedo a lo que podría desatarse. Las historias decían que la puerta nunca debía abrirse, que hacerlo sería invitar a un mal antiguo, un mal que había sido contenido por generaciones. Hacerlo sería invitar a un horror inimaginable, un horror que acechaba en las sombras, esperando el momento de ser liberado. Mi familia había vivido a la sombra de esa casa desde que tengo memoria. Cada generación transmitía la advertencia. Nunca te acerques a la puerta. Nunca pienses en lo que hay más allá. El miedo era un legado, tan tangible como la casa misma. Recuerdo, de niño, retando a mis amigos a tocar la manija oxidada. Nunca nos acercamos demasiado, por supuesto. El miedo estaba demasiado arraigado. Pero la puerta tenía un extraño atractivo. Una fascinación prohibida que susurraba en los rincones más oscuros de nuestras mentes. Pasaron los años. El tiempo, implacable, continuó su marcha, llevándose consigo los días y las noches, las estaciones y los años. Pero algunas cosas no se desvanecen con el tiempo. Dejé el pueblo, dejé atrás las historias de la casa, pero algunas cosas persisten. Las historias, los rumores, se convirtieron en ecos lejanos, pero nunca desaparecieron por completo. Los recuerdos, una vez enterrados, tienen una forma de resurgir. Como semillas plantadas en la oscuridad, encuentran la manera de salir a la luz, de reclamar su lugar en nuestra mente. La imagen de la puerta, los susurros de advertencia, volvieron a atormentar mis sueños. No importaba cuánto intentara olvidarlo, siempre estaba ahí, en el borde de mi conciencia. Los susurros se convirtieron en un zumbido constante, un canto de sirena que me atraía de regreso al pueblo. Era como si la casa misma me llamara, susurrando secretos que solo yo podía escuchar. La parte racional de mí sabía que era una tontería, incluso peligroso. Pero había una parte más profunda, más primitiva, que no podía ignorar. Una parte que anhelaba respuestas. Pero la atracción era demasiado fuerte para resistirla. Cada día, la necesidad de saber más crecía, hasta que se convirtió en una obsesión. Tenía que volver a ver la puerta. Tenía que enfrentar mis miedos y descubrir la verdad que se escondía detrás de esos muros. Tenía que saber qué secretos guardaba. No
podía seguir viviendo con la incertidumbre, con las preguntas sin respuesta. La casa me llamaba, y yo estaba listo para escuchar. La noche que regresé a la casa, se desató una tormenta. El viento aullaba como una banshee, la lluvia caía con furia. Los relámpagos iluminaban la casa en breves y horribles destellos. Sentía como si la noche misma me estuviera advirtiendo que me alejara. Pero ya no era razonable. La puerta me llamaba, una promesa oscura en la tormenta. Atravesé el jardín descuidado. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Cada paso me acercaba más a lo inevitable. El aire se enfrió cuando toqué la manija oxidada. Era como si el metal mismo estuviera impregnado de una historia antigua y olvidada. Una historia que ahora se transmitía a través de mi piel. Un frío que se me metió en los huesos, helándome hasta la médula. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido, como si el frío fuera un guardián que me advertía de lo que estaba por venir. Respirando hondo, abrí la puerta. Cada fibra de mi ser gritaba en contra, pero la curiosidad y una extraña sensación de destino me impulsaron a seguir adelante. Se abrió con un crujido, como si la hubieran despertado después de una eternidad de letargo. El sonido resonó en el aire, un eco de tiempos pasados que aún tenía algo que decir. La tormenta afuera se silenció. Era como si el mundo mismo contuviera la respiración, esperando lo que vendría después. Sin viento, sin lluvia, sin truenos. La calma era tan profunda que casi podía escuchar el latido de mi propio corazón. Un tamborileo constante en la quietud. Solo un silencio inquietante que parecía vibrar con un poder que apenas podía comprender. Era un silencio que hablaba, que susurraba secretos antiguos y olvidados. Y la oscuridad no era la ausencia de luz, sino una entidad viva y que respiraba. Podía sentir su presencia, una sombra que se movía y cambiaba, observándome desde las esquinas. Se extendía desde la puerta, tentáculos de sombra acariciando mi piel. Cada toque era una promesa y una amenaza, un recordatorio de que había cruzado un umbral del que no había retorno. Impulsado por una curiosidad mórbida, entré. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. El sonido resonó en el silencio opresivo. Entonces, la oscuridad se movió, fusionándose en formas, horrores indescriptibles, criaturas nacidas de pesadillas. Sus ojos ardían con una inteligencia malévola. Estaban a mi alrededor, sus formas cambiaban, sus susurros se deslizaban por mi mente. El pánico se apoderó de mí. Había cometido un terrible error. Había abierto la puerta a una pesadilla. Me di la vuelta para huir, para escapar de los horrores que había desatado. Pero la puerta había desaparecido. La pared donde había estado era ahora sólida. La única evidencia de su existencia era el tenue contorno del marco. Estaba atrapado con ellos. Sus susurros se hicieron más fuertes, resonando en mi mente. Sus formas se acercaban más. Estaban jugando conmigo, saboreando mi terror. Y en sus ojos vi un hambre que me heló hasta lo más profundo de mi ser. Iban a deleitarse con mi miedo. No recuerdo qué pasó después. El terror, el puro horror de esa noche, está grabado en mi memoria. Pero los detalles permanecen afortunadamente borrosos. Desperté en una cama de hospital. Días después, los médicos hablaban en voz baja sobre el shock y la exposición. Nunca encontraron ninguna evidencia de lo que sucedió en la casa. Pero yo sabía la verdad. Había abierto la puerta prohibida. Y al hacerlo, había invitado a los horrores que acechaban más allá a nuestro mundo. Este fue el precio de mi curiosidad. La casa sigue en pie. Un centinela silencioso en las afueras del pueblo. La puerta, lo sé, permanece cerrada. Pero el silencio que emana de ella ahora no es de paz. Es el silencio de la espera.
esperando a que la próxima alma curiosa cometa el mismo error que yo. Y en el silencio, escucho sus susurros. Siempre están ahí, acechando al borde de mi cordura. Un recordatorio constante del horror que se esconde detrás de la puerta prohibida. Un horror del que nunca podré escapar.